Decíamos entonces que en esta nueva definición de inteligencia que surgió allá por los años 80 más o menos en adelante, la inteligencia emocional, se observó esto, que gente como los graduados de Harvard, en este caso los 95 graduados de Harvard que se siguieron a lo largo de sus vidas, de su crecimiento personal y profesional, se observó como aquellos que habían tenido mejor desempeño académico, que eran más inteligentes, entre comillas, de acuerdo a la visión tradicional de la inteligencia, no necesariamente habían sido los más exitosos, los que habían alcanzado mejor desempeño en sus profesiones y en sus vidas personales incluso, sino que eh, aquellos que, aunque no habían tenido las mejores calificaciones, sin embargo, habían desarrollado estas capacidades que aquí destaca Goleman en su libro, en su famoso libro La inteligencia emocional. Habían sido capaces de motivarse, persistir frente a las decepciones, controlar el impulso, demorar la gratificación, regular el humor, evitar que los trastornos disminuyan la capacidad de pensar, mostrar empatía y abrigar esperanzas. O sea, una persona podía tener muy elevado cociente intelectual, pero tomemos la primera característica aquí. Eh, la señalo con el cursor, espero que se vea. Si esa persona con alto coeficiente intelectual no aprendía a motivarse y a persistir frente a las decepciones, su inteligencia, eh, su capacidad intelectual, de muy poco le servía, o por lo menos quedaba limitada, no se desarrollaba de acuerdo a todo el potencial que tenía. Destaco especialmente esta primera característica, capacidad de motivarse y persistir frente a las decepciones, porque hay gente con alto cociente intelectual, pero baja tolerancia a la frustración. Es decir, le cuesta persistir frente a las decepciones. Maneja muy poco inteligentemente sus frustraciones. Se desanima, se enoja, se llena de miedo, de temor ante el error, no quiere volver a intentarlo, no persiste. Eso afecta su motivación. Y finalmente toda esa inteligencia cognitiva, todo ese cociente intelectual no es aprovechado porque falta inteligencia emocional. Interesante, ¿no? Y Goleman agrega que los estudios dieron cuenta, señalaron, que la inteligencia emocional capacita a la persona para desarrollar optimismo, paciencia, integridad, compasión, esperanza, templanza o dominio propio. Y te pregunto, ¿te resuena esta lista? ¿No te hace alguna resonancia de haberla escuchado en algún lado o algo parecido por lo menos? A mí sí, porque no puedo evitar, la primera vez que leí ya hace años este libro, no pude evitar automáticamente pensar en una lista similar, no es idéntica, pero similar, que alguien la planteó hace unos 2000 años. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento de la Biblia, encontramos que él decía, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Interesante que en aquel entonces este autor bíblico proponía esta lista como características de aquellos que alcanzan mayor profundidad en la vida. Podríamos decir aquellos que se desempeñan inteligentemente en la vida o tienen una vida inteligente. O sea, a medida que la psicología ha ido avanzando para tratar de entender mejor qué es ser inteligente, se va notando
una aproximación a los conceptos de sabiduría que encontramos en la Biblia, en los escritos que ya tienen 2000, 3000 años. La psicología va reconociendo de alguna manera que esos escritos reflejan lo que es la inteligencia más amplia y más profunda. A ver, veamos un poquito más esto. Luego de que la inteligencia emocional hiciera un boom, porque realmente fue un boom y planteó un hito en el desarrollo de los estudios de la inteligencia, aparecieron nuevos investigadores que empezaron a señalar algo más. Por ejemplo, Soar y Marshall, en su libro la inteligencia espiritual, porque fueron de los primeros autores que escribieron sobre inteligencia espiritual, ellos decían, ni el cociente intelectual, ni la inteligencia emocional, por separado o en combinación, son suficientes, no alcanzan para explicar toda la complejidad de la inteligencia del hombre, ni la tremenda riqueza del alma y la imaginación humanas. O sea, los investigadores se fueron dando cuenta de que aún con la inteligencia emocional no se terminaba de explicar todo el panorama de la inteligencia del ser humano. Faltaba algo. Y apareció el concepto de la tercera inteligencia. La primera era la visión tradicional de la inteligencia, la del cociente intelectual. La segunda, la nueva teoría de la inteligencia emocional. Y ahora los investigadores se empezaron a dar cuenta de esto, de que se podía hablar de una inteligencia más profunda todavía, la inteligencia espiritual. Acá, por ejemplo, citamos a un autor del 2010 muy reconocido sobre este tema, Francesc Torralba. Él decía, desde distintos puntos de vista y desde distintos centros académicos de reconocido prestigio intelectual, se defiende la tesis, o sea, la propuesta, la idea, de que el ser humano posee una inteligencia espiritual. Francesc Torralba es un filósofo catalán, un gran investigador, un epistemólogo, y él menciona que desde distintos lugares muy reconocidos intelectualmente, universidades, centros de investigación, etc., se avala, se reconoce que el ser humano tiene una inteligencia espiritual. Entonces empezaron a aparecer las primeras definiciones de inteligencia espiritual. Acá ponemos un par solamente de las más recientes. Por ejemplo, en el 2015, estos autores planteaban, es la inteligencia que trae conciencia de los valores últimos y su significado. ¿Qué es esto? A ver, estos dos autores plantean que la inteligencia espiritual te permite percibir, darte cuenta de las cosas realmente valiosas y significativas en la vida. Esto es lo que se denomina valores últimos. ¿Por qué valores últimos? Y porque cuando aparece una crisis en tu vida, un problema de salud, una pérdida, una catástrofe, ahí te das cuenta de lo que realmente es importante en la vida. Esos son los valores últimos. Pero ¿por qué esperar a tener un problema de salud, una pérdida, una crisis, una catástrofe para darme cuenta de eso? La inteligencia espiritual nos permite en el día a día percibir, darnos cuenta qué cosas son realmente valiosas en la vida y apuntar en esa dirección para sentirme realizado, motivado, con ánimo para vivir, con sentido de vida. Hoy la depresión es una pandemia. Cada vez hay más y más
gente sufriendo depresión en todo el mundo, justamente por la falta de sentido de vida, por la falta de ganas de vivir, por la falta de un proyecto de vida, por la incapacidad de darme cuenta qué cosas realmente tienen sentido y me suman para vivir. Bueno, la inteligencia espiritual viene de una manera muy importante a ayudarnos a resolver ese problema. Recordemos que partimos de la definición de que la inteligencia es un conjunto de capacidades, de habilidades que nos ayudan a resolver problemas y crear, cuando fuere necesario, productos significativos. Vamos con otra definición. Esta es de dos autores muy reconocidos, un poquito más compleja aquí esta definición de King y de Zico, pero pasémosla rápidamente. Hay que mencionarla porque estos son autores muy reconocidos que crearon una escala para un test para evaluar inteligencia espiritual que se utiliza actualmente en varias investigaciones. Ellos decían que la inteligencia espiritual es un conjunto de capacidades mentales que contribuyen a la conciencia, a la integración y atención con esto, a la aplicación adaptativa de los aspectos no materiales y trascendentes de la propia existencia. ¿Qué sería esto? Aplicación adaptativa de los aspectos no materiales, es decir, los aspectos no materiales de tu vida, es decir, los aspectos espirituales, aplicados adaptativamente, son herramientas importantes para resolver los problemas más profundos que tenemos en la existencia. La inteligencia espiritual nos ayuda, nos capacita para aprender a utilizar nuestros recursos espirituales de tal manera que no sean simplemente podríamos decir, un lujo que me doy practicar una disciplina espiritual o una religión. No es porque me sobra tiempo eh, o porque quiero desarrollar la vida mística que tengo una religión o una disciplina espiritual, sino que mediante la inteligencia espiritual, esa religión o esa disciplina espiritual me permite encontrar herramientas para resolver los problemas más importantes de la vida, que no me los resuelve ni el cociente intelectual y ni siquiera la inteligencia emocional. Y si vamos con una definición más, este autor en este sentido dice: la inteligencia espiritual es un constructo cognitivo, motivacional, que permite a los individuos resolver problemas y adaptarse de manera más efectiva mediante la interpretación espiritual secundaria de las situaciones. ¿Qué es esto de la interpretación espiritual secundaria de las situaciones? Es algo importantísimo. Una situación primariamente, a primera vista, a primera impresión, la veo de una forma que si es un problema, si es una crisis, veo algo totalmente negativo, horrible, con lo cual me enojo y me desespero. Pero la interpretación secundaria de las situaciones es la capacidad de mirar más allá y darme cuenta que esto, que a primera vista es una crisis, un problema, un trauma, puede traer un significado más profundo para mi vida. Y puedo encontrar en esta crisis un mensaje valioso para encontrarle de alguna manera sentido, significado a la vida, o darme cuenta de lo que realmente importa en la vida, los valores últimos. Solo desarrollando la inteligencia espiritual puedo aprender a tener esa mirada. De hecho, la palabra inteligencia viene del latín intus legere, que significa leer entre líneas, es decir, lograr una mirada más profunda de la realidad, de las cosas que me suceden.